Para todos los liberales una fiesta un día muy especial, un día en que la comunidad guaireña fue el que despertó el interés y el que fue el que estableció la causa final para la fundación del primer partido político de la historia política del país. Muchos dicen de que el partido nació en Villarrica. El partido se gestó en Villarrica y nació en Asunción. Los últimos acontecimientos históricos, políticos, que hizo posible la fundación de este partido, tuvo por escenario la ciudad de Villarrica y sus principales actores fueron los guaireños. Por eso, desde que cuando se constituyó el primer partido político, su primer presidente fue el guaireño Antonio Taboada, uno de los grandes líderes que estuvo presente en casi todas las actividades políticas de la época y sobre todo en contra de las arbitrariedades del gobierno de esa época. Sí, bueno, es importante hacer esa puntualización, ¿verdad? Siempre flota por ahí la confusión, ¿verdad? Fue en Asunción, fue en Villarrica. Bueno, entonces está claro que se gestó en Villarrica, pero que la creación real en Asunción. Sí, desde luego que existían muchas causas para que estableció en la conciencia colectiva la necesidad de formar un núcleo político que se oponga a las arbitrariedades del oficialismo. Pero la causa final se produjo acá, en Villarrica. Sobre todo, el actor principal fue un club fundado, el primer club político del interior de la República, que se llamó el Club Popular, alrededor del cual se formó justamente para oponerse a las pretensiones del oficialismo. Porque en aquel entonces, una vez que el general Bernardino Caballero entregó su cinta presidencial al general Patricio Escobar para que esté muy cerca del gobierno, entonces el propio presidente de la República propuso a que Bernardino Caballero ejerza la representación parlamentaria por la ciudad de Villarrica. Esto se produjo el 25 de noviembre de 1886. Y ese hecho, ese acto, esa imposición a una comunidad guaireña es el que lo enervó, lo levantó, rechazó y formó el Club Popular para tratar de oponerse a que un ciudadano que no sea guaireño sea quien lo represente en el Parlamento Nacional. Y ahí comenzó la gran movilización popular guaireña que terminó precisamente con la masacre del 12 de junio en la actual Plaza de la Libertad, en aquel entonces llamado Plaza 25 de diciembre, donde las fuerzas del oficialismo, el gobierno, porque aún no existían partidos políticos, masacró a los partidarios de Taboada, a los partidarios del Club Popular, dejando 4 muertos y 17 heridos. Y como broche de oro, se ordenó la prisión de todos los caudillos, todos los jefes líderes de ese Club Popular que fue en Asunción. Y por eso digo, acá se gestó, esto fue la causa final que hizo posible la fundación. Y en Asunción fue recibido como héroe, la comunidad asuncense salió a recibirlo, y la presión de la población asuncena no pudo aguantar. La policía de la capital lo liberaron, y en menos de un mes, con 3 reuniones consecutivas, se fundó el Partido Liberal con el nombre de Centro Democrático, y su nombre y su primer presidente fue el guaireño Antonio Taboada. Los grandes líderes de este centro son los apellidos célebres, que hasta los Fernández, los de Camilli, los de Chauri, los Bordón, etcétera, fueron los estandartes de la resistencia en aquel entonces, y fueron los héroes civiles que hicieron posible la fundación del Partido Centro Democrático. Y a iniciativa de uno de los grandes intelectuales que tuvo el Paraguay, Cecilio Báez, fue el que consiguió el cambio de nombre de Centro Democrático a Partido Liberal, pero teniendo en cuenta todo el contenido, toda la tradición y todo el pensamiento
que el liberalismo universal existe. Porque anteriormente el Centro Democrático, su única vocación era libertad de sufragio y respeto a la voluntad popular. Y con el cambio del nombre del Partido Liberal, entonces se tomó como base la libertad, la igualdad, la fraternidad, el libre comercio, el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y sobre esa nueva estructura se construyó el Partido Liberal. Y eso fue obra de uno de los más grandes ciudadanos políticos, incluso sobre su tesis sirvió de base para la firma definitiva del Tratado de Paz con Bolivia en 1968. Así mismo. Bueno, superar crisis y afrontar retos electorales, lo que tiene en el camino el Partido Liberal actualmente, abogado. Y bueno, el Partido Liberal de momento tiene que volver a resucitar lo que está, no y por años con asuntos códigos, en vez de buscar el poder comienzan a dividirse y el partido tiene que ser, bueno, pero es normal, en toda su historia el partido siempre se caracterizó por su división, el partido, los radicales, los cívicos, el Sacumucusa, etcétera, etcétera. Entonces no es nuevo, no es ninguna novedad que el partido esté dividido en fracciones, pero con la gran esperanza de que ante tanta crisis, ante tanta necesidad, ante tanta arbitrariedad y abuso de la locomotora colorada, entonces es la necesidad no solamente que se unan los liberales, sino que se unan todos aquellos que quieran un país mejor. Así mismo. Muy bien. Acá en Villarrica, ¿cómo ve la gestión del intendente, esta administración que le tocó al Partido Liberal en este periodo? Y bueno, está marcando la diferencia. Tenemos un intendente joven, con muchas ansias de hacer las cosas. Le falta un poquito de experiencia para tratar de que su obra se distinga. Él, no, muchas veces él, no sé si tiene temor en compartir, pero en líneas generales creemos nosotros de que está haciendo mucho más de lo que han hecho muchos de los intendentes del partido adverso. Sí, muy bien. Abogado, le agradezco mucho este tiempo en su persona también, saludarle a todos los afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico por este aniversario fundacional. Y bueno, yo también aprovecho la oportunidad para darle un abrazo fuerte a todos mis amigos, a todos los coleccionarios, a todos los simpatizantes. Y no hay que tener la fe. Y un partido político grande, poderoso, tradicional, centenario, no tiene otro objetivo sino que la búsqueda del poder. Y para la búsqueda del poder es necesario que todos nos unamos y pensamos de la misma forma. El objetivo de todo partido político para el cual han sido fundados es la búsqueda del poder. Y esa es una cuestión irrenunciable para el partido.